Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al podcast número 3. Estamos con Carlos Siles, o mejor conocido como Carlos Espinosa. Ahí hay un dilema porque mucha gente no sabe cómo llamarte, si Carlos Siles o Carlos Espinosa. Bueno, de las dos maneras, pero deportivamente es verdad que se me conoce como Carlos Siles. Carlos Siles. ¿Y de dónde viene lo de Siles? Pues mira, Siles es el apellido de mi abuela por parte de padre y también es el nombre de nuestra empresa, Motosiles, entonces todo el mundo siempre me ha conocido como Siles. Motosiles. O sea, cuéntame un poquito de eso porque he visto que vienes del mundo de las motos y es algo que tú, vamos, te has criado con eso. Claro, he nacido, mi padre montó hace 30 años una empresa, Motosiles, y ya desde entonces pues nací ya con las motos. Y piloto. ¿Cómo era el tipo de moto que...? Flat track. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues ¿De qué va? Porque eso en España no se lleva mucho, ¿no? Sí, es verdad que en España, sobre todo, su origen es de América, es americano. Y la verdad que después de una trayectoria de más de 10 años como piloto profesional, pues empezó un auge de flat track aquí en España a través de Marc Márquez, tal y cual, y me dio por probarlo, la verdad que me gustó bastante, empecé a practicarlo y al final pues entre una cosa y otra acabé de campeonato del mundo. Qué bueno. Y después, bueno, después te metiste en el tema este de la SC, ¿no? Del campeonato del mundo de patinetes. Exacto, la verdad. ¿A qué se debe el paso, tío? De un mundo al otro. Pues... Y a eso también explícame qué es lo que más te gusta de un mundo y de otro y con cuál de los dos te quedarías, si con el tema de las motos o con el tema de los patinetes. Pues es una buena pregunta. La verdad que mira, pues el tema de la moto tuve una lesión a finales de 2019, un poquito complicada en el hombro, se me salió el hombro y toqué algunos nervios y tal, y la verdad que tuve ahí una lesión un poquito complicada. Entre una cosa y otra tuve un año de parón y llegó COVID y ya de ahí pues llegó casi mi retirada. No sabíamos qué proyecto hacer, ya todo era un disparate, volver de nuevo, y entre una cosa y otra vi por Instagram algunas publicaciones de SC, unas pruebas de unos patinetes eléctricos tal y cual, me llamó bastante la atención pero no lo desconocía totalmente. Al cabo de unos meses me llegó un mensaje de un conocido del mundo del motor y tal, que me proponía observar el tema del campeonato, que estaban buscando algunos pilotos y tal, y nos pusimos en contacto y al final pues... O sea, te pusiste en contacto con los de la SC. Exacto. Y te aceptaron. Exacto, sí, me llegó el mensaje al cabo de unos días que me habían aceptado, que me esperaban para unos test y tal. Y la verdad que ahí empezó nuestra aventura. Qué guay. Y todo esto sin tú tener ni idea del tema de los patinetes. ¿Mucho miedo? Sí, muchísimo. La verdad que vengo de la moto y llevo moto desde los 4 años, pero en esto estaba totalmente perdido. No sabía absolutamente nada sobre el scooter, sobre el patinete, como se dice, y se me surgían muchas dudas. Porque para mí la diferencia iba a ser abismal en el tema del equilibrio, el tema de los pesos, el eléctrico también. Al final siempre estaba en el 2 tiempos, en el 4 tiempos, pero en el eléctrico pues lo desconocía. Y la verdad que me llevé muy buena impresión. Sí, o sea, en esta primera jornada La primera toma de contacto, diría que la tercera vuelta iba como si fuera en la moto. Iba totalmente cómodo, iba rodando natural como soy, y la verdad que me quedé bastante sorprendido. Y mira que lo tuyo, que lo que tú haces de la modalidad de las motos, de por sí es una modalidad bastante rara, que poco se conoce aquí en España, y no tiene nada que ver al final con lo que estás haciendo con los patinetes. O sea, en el primer podcast que nosotros hicimos, que estuvimos con Marc Luna sí que compite en motos y al final tendrá pues, mucho conocimiento de trazar y de lo que es a nivel de competición. Lo tuyo, perdona mi ignorancia porque yo no entiendo mucho de lo tuyo, pero al final son como dar vueltas por una pista derrapando. Exacto, es una pista, es un óvalo, normalmente de albero, tierra batida, y
de una dimensión de media milla, algo más, y sin freno delantero, y tienes que ir controlando el gas con la rueda trasera, y solo freno trasero. La verdad que es una modalidad bastante complicada del motociclismo, y también con anterioridad había competido en velocidad en asfalto. Genial. Y a la pregunta que te he hecho al principio, si ahora mismo tuvieras que elegir entre competición de patinete o motociclismo, ¿qué Pues, elegirías? Actualmente me quedaría con el mundo de los patines. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué, tío? porque realmente es verdad que estamos en un momento del motociclismo donde realmente el talento a día de hoy es un poco secundario, la verdad. Se ha vuelto muy real todo, no hay una sinceridad en el mundo en ese sentido del deporte. Y la verdad que en el mundo de... Se ha industrializado mucho, ¿no? Exacto, se ha comercializado sobre todo, y no se valora tanto ni se puede al final demostrar tu talento. Y es verdad que en este mundo... Lo que entiendo que ya no es tan fácil demostrar tu valía por tus habilidades, sino más bien se premia más que, digamos, con cuánta plata vas por delante, ¿no? Exacto. Al final entiendo que esto con el tema de la moto, equipo, Exacto, patrocinio. todo. Al final es eso, se ha comercializado, y es bastante complicado y es también bastante frustrante para el piloto al final. En el mundo del patinete, al final, en el campeonato del mundo, desde que comencé, siempre han sido muy honestos con nosotros, siempre hay mucha transparencia con nosotros, y al final lo que hay sobre todo es una de las bases del campeonato es la sinceridad y la igualdad. Y sobre todo es lo más importante, y es lo que al final como deportista te premia. Sí. Personalmente es lo que más te premia. Concuerdan mucho ahí con Marc Luna, porque Marc Luna también dejó de competir en el motociclismo y fue algo muy relacionado a lo que me acabas de comentar, que al final acabó muy cansado de lo que viene siendo el ambiente, ¿no? Y seguramente eso tenga que ver también con el tema de... Exacto, yo al final... por mucho que sea profesional, no tiene que ser tampoco un castigo, ni tiene que ser tampoco... Pero es verdad que... Ya empieza a pesar, ¿no? En Exacto. el momento que ya no se disfruta, sino que hay otras cosas más importantes como el capital y... o sea, no se va a disfrutar, sino que se va... Es lo que pasa, que sales a la pista y realmente no ves reflejado todo tu esfuerzo, todo lo que estás haciendo previamente hacia esa carrera, todo el trabajo que hay detrás tuyo, físico, mental, en la moto. Se manipula mucho y es verdad que cansa. Sale de un mundo bastante cansado. Cuéntanos un poquito sobre ti, tío. Carlos Espinosa, ¿edad? 26. ¿26 años? 26 años. Y aparte de competir y gustarte la velocidad y eso, ¿qué más eres? Pues mira, pues soy de Málaga. Soy de Málaga, y por lo que en general lo que hago día a día, estudio, ¿vale? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando, me gustaría opositar. Me gustaría opositar para policía. Y pues por las tardes también estoy trabajando en la empresa, en la tienda. En Motosile. Exacto. En el negocio familiar. Exacto. Y aparte tiene su escuela de motos. Exacto, y sobre todo uno de mis mayores proyectos y lo que más volcado también estoy es mi escuela, que la verdad que también estoy muy contento con ella y vamos creciendo bastante. Entonces estás haciendo de todo un poco, tío, entre estudiar, ayudando a tu padre... Un poquito, la verdad que nos falta tiempo, pero va bien todo. Pero al final lo que yo he entendido hablando detrás de cámara contigo, que lo que más te apasiona es el tema de la escuela de moto. Entiendo que es porque estás al final ayudando a chavalillos que están empezando, ¿no? Y Exacto, la ilusión y eso se verá mucho, ¿no? Me gusta muchísimo, la verdad que todo el tema de la enseñanza me gusta mucho, además que enseñamos tanto a nivel amateur, aficionado por algo extraescolar, digamos, y también enseño nivel profesional, y la verdad que me llena mucho porque son pilotos al final como yo lo he sido desde pequeño, y Sí, les puedo al final mostrar a ellos todo lo que he aprendido yo, y es verdad que gratifica mucho.
Y Carlos, una cosita que en mi ignorancia yo no entiendo, ¿vale? Yo me apunto a una escuela de moto. ¿Qué me enseñáis ahí? O sea, ¿qué se enseña ahí? Porque, por ejemplo, imagínate que yo quiero competir, ¿no? ¿Qué me enseñas? ¿Cómo a trazar curvas correctamente? Completamente todo. Al final no es solo el trabajo en la moto, fuera de la moto, la técnica, el poder al final llevar una moto específicamente para tu modalidad, depende de la edad, depende de lo que quieras hacer también, es todo también ahí más relativo y la verdad que se enseña absolutamente de todo. De todo. Desde el nivel más básico hasta Exacto, todo lo que nosotros desde el nivel más básico hasta el profesional. Algún día podremos ver escuelas de patinetes Pues de competición. es uno de los proyectos que tengo ahí pensado y puede ser, puede ser. Sí, además puedes aprovechar tu conocimiento ya que has podido competir con esto de los patinetes y yo creo que sería una cosa a futuro que daría mucho que hablar. Y de motosiles, cuéntame, ¿cómo has vivido tú el hecho de que desde chiquitito estés rodeado de motos, tu padre sea emprendedor y el negocio familiar? ¿Cómo lo has visto todo desde cerca? Pues la verdad que... ¿Has disfrutado? Sí, para mí la verdad que es una pasión, la verdad, sinceramente, siempre ha sido como mi sueño a cumplir, ser al final como mi padre, al final, que es mi objetivo, ser mi objetivo al final y es verdad que es algo muy bonito. Difícilmente al final en España emprender es un gran reto, pero la verdad que se vive cada día con ganas y con la ilusión, la verdad. Genial. Yo me he criado también en un ambiente familiar similar al tuyo. O sea, mi padre también tenía negocio, no de moto, pero sí que me he visto en ese ambiente. Y al final no te puedo decir que la haya disfrutado tanto, porque al final lo que ocurría mucho es que, no sé si a ti también te ha pasado, pero mi padre a mí me obligaba a trabajar con él. Suele pasar, suele pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo veía bien porque al final me sentía obligado. ¿Cómo has sentido tú eso? ¿Ha sido algo similar? Bueno, algo similar, no tampoco obligado, pero sí. También es verdad que dices, bueno, tienes un rato, ya te doy trabajo. Sí, al final, yo con el tiempo sí que lo valoro, ¿eh? Porque cuando era más jovencito sí que me daba un poquito más de fatiga, ¿no? Pero con la edad al final lo valoro, tío, porque he aprendido mucho estando cerca de mi padre, ¿sabes? Y al final me ha enseñado a base de mano dura, porque a mí se me ha enseñado de esa manera. Tío, al final, ser responsable con el trabajo, ser currante y... Joder, yo veo cómo está la juventud hoy en día y me pone muy triste, tío. A mí me pone eso muy triste. Yo, la verdad que eso es una de las cosas que valoro. Al final, también el echar un rato con tu padre, que es algo que a día de hoy los chavales siempre lo evitan, al final, o al hacerte mayor, pues un poco lo repela. Es una de las cosas buenas que yo siempre he valorado de eso, de compartir al final el oficio. Y sobre todo también es una de las ventajas que he vivido con el motociclismo. Al final el motociclismo puedes tener tu entrenador y tal, pero no es tan habitual como al final en el fútbol, el baloncesto, que tú tienes tu entrenador, haces tu piña al final con tu equipo y vas un fin de semana a un lado, vas un fin de semana a otro. Al final el motociclismo generalmente tu padre es el que te lleva a entrenar entre semanas, el que te lleva a las carreras y hemos pasado muchísimas horas de kilómetros en la furgoneta, recorriendo España entera, aviones, de todo tipo. Entonces, qué chulo. Es verdad que se valora eso para, al final, la unión con tu padre te sirve también de madurez un poco. Y, Claro, ves ves a tu padre muy de cerca. Hay muchos chicos que no tienen esa suerte. O sea, están muy distanciados de su familia. Volvemos con el tema de la SC, ¿vale? O sea, tú lanzas la invitación, te aceptan y ahora ¿cuál es el siguiente paso? O sea, te dicen de quedar para ir a entrenar o cómo. Exacto, ellos hacen unos test previos, digamos. Yo tuve la suerte que el test previo fue aquí en Málaga, entonces ¿En tu casa? La verdad que fue en mi casa, realmente, y la verdad que cuando llegamos allí más o menos tenemos una charla, previamente nos enseñan al final el scooter porque de funcionamiento, por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada hacia el scooter. Es verdad que al final es muy similar a la moto, tampoco hay que aprender algunos manejos de botones Especial. más, tal y cual,
pero por lo general una charla previa y tal, y ya después pues a la máquina. En esa primera prueba fueron un montón de gente, ¿no? Sí, Fue un montón de gente de todos lados al y... final, entre unos test y otros y tal, pues más de 200 personas se han podido subir. O sea, ¿han rechazado a unas 200 personas? O sea, más o menos, ¿cuántos fueron los que estuvieron ahí Los que en el estuvieron test? ahí puede hacer todos los test que hubo, puede hacer unas 100, 200 personas y después solicitudes nivel correo electrónico, tal y cual, miles. Sí, Sí, wow, miles. flipa. Entre todas esas solicitudes, una era mía. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros cuando salió la competición, tanto yo como el mecánico principal, solicitamos. Estaba ahí en el mundo del scooter. Claro, ostras. estábamos súper pendientes, pero pasaron de nosotros. No, hombre. Pasaron de nosotros olímpicamente. Y de toda esa gente que fue a la pista de Málaga a hacer los entrenamientos, ¿con cuánta gente al final se quedaron? O sea, ¿cuántos sois ahora mismo? Ahí? Por ejemplo, en Málaga seleccionarían unas 10 personas, 12 personas. 10 personas, o sea, 12 personas, flipan, ¿eh? Sí, unas 10, 12 personas. En Italia hubo otro entreno que también seleccionaron a unas 10 por ahí. En Francia también hubo. Más o menos seleccionarían una media de eso. Creo que, si no me equivoco, estuvieron en unas 3 ubicaciones. Normalmente eran una semana y cada semana había un grupo de unas 10 personas. Entonces era un montonazo. Es más, ahora mismo haciendo cuenta tiene que ser más de 200 personas. Flipa, qué locura. Vale, entiendo que eso era por tiempo, ¿no? O sacaban a la pista y eliminatoria, ¿no? Exacto. Y Bueno, realmente el tema de la selección de DSC involucra muchas cosas. No es realmente... Ellos, digamos, no solo les interesa un piloto rápido, porque al final un piloto rápido sí, te ofrece eso, pero ellos se fijan mucho en la personalidad, cómo eres socialmente, realmente la deportividad. Ellos involucran muchísimos factores. También el tema físico, también te hacen pruebas físicas especializadas. Engloba muchísimo más que solo ir rápido, un cronometrado y ya está. claro que si vas muy rápido pero estás medio loco, no les sirve. Exacto, no, ellos siempre van buscando un perfil al final deportivo, un perfil social también, un ejemplo. Sí, que seas profesional y que puedas tener futuro con ello, ¿no? Porque al final yo creo que ellos el miedo que tienen es que están empezando y, claro, tienen que controlar muy bien qué gente es la que está entrando en la competición, ¿no? Porque Exacto. si imagínate que en la primera organización que hacen meten a un tío que no se sabe controlar, ¿no? Exacto, y llega la segunda temporada y, claro, al final lo tienes que eliminar, ¿no? Porque No, es algo que ellos tienen muy en cuenta y se valora mucho porque en mis 10 años, 12 años compitiendo en motociclismo en diferentes categorías, sí. nunca he tenido un ambiente de paddock, un ambiente de bosses, de compañeros, rivales, tan sano como lo tenemos en scooter. También yo creo que eso en gran parte es porque ahora mismo está todavía muy verde, pero yo creo que en el momento que se caliente un poquito más el patio... Realmente, al final realmente es verdad que el deporte o la competición trae la rivalidad y en la rivalidad ya puede hacer más deportivo o no, pero crea rivalidad. Pero es algo que siempre te lo tienes que llevar a lo sano. Yo siempre lo he intentado ser así, ser siempre comprensivo con los errores de los demás, por ejemplo, que te tiren una carrera, se te caiga alguien. Pueden pasar muchas cosas, pero todo se tiene que quedar en la pista y sobre todo al final tiene que estar bien el buen rollo y... He visto que hay equipos, ¿no? que son equipos que son empresas externas que han comprado el equipo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Claro, yo creo que tarde o temprano acabará cogiendo eso la forma que cogerá, ¿no? Hombre, realmente al final, en el momento que se profesionalice un poco más, digamos, el tema de la competición, habrá un poquito más de pique y habrá un poquito más de salseo. Claro. De momento lo estamos disfrutando y que así sea por muchos años. He visto también que son bastante modernos, ¿no? Porque corréis literalmente en la pista, tanto mujeres como hombres, todo el mundo ahí mezclado. Una de las voces de ello, como he dicho, es la igualdad, pero no es la igualdad solo en máquinas, que
todas las máquinas sean completamente iguales, sean por sorteo las baterías, los motores, todo sea por sorteo, y en que cada competición te toque una máquina distinta. También una de las bases es la igualdad de género, es decir, las mujeres compiten contra nosotros, mismas condiciones, y estamos todas en la pista, en el mismo equipo y compartimos. Y siéndote sincero, ¿se nota mucho? Pues mira, se nota la verdad que hay un buen nivel. A algunos compañeros les ha costado adaptarse y a otros no. A algunos compañeros les ha costado más adaptarse y a otros no. Pues completamente las chicas les ha pasado exactamente lo mismo, pero ha habido chicas con grandísimo nivel, por ejemplo Sara Cabrini, que ha ganado dos carreras, si no me equivoco, y era espectacular verla, era espectacular. Bien, hacéis las pruebas, ya más o menos, por así decirlo, empieza la competición. ¿Cuál es la carrera que tú más has disfrutado? Que tú me digas, esta carrera me ha encantado. Y después dime cuál es la peor carrera. Lo tengo claro, Suiza la mejor. ¿Por qué? Suiza fue la mejor porque competimos en Sion, que es un pueblecito cerca de los Alpes, precioso, justamente en el centro, un trazado espectacular, bajada, subida, unas pendientes increíbles. Mucho espacio, ¿no? Se podía disfrutar. Era precioso, competíamos al lado de la gente, se estaba tomando una caña al lado, en los bares, en las terrazas. Tiempo perfecto, fue todo perfecto. La verdad que fue 10 de 10. Qué bueno. Absolutamente todo, y se disfrutó muchísimo. Fue una carrera que personalmente, más que personal, físicamente fui mal. Fui mal porque mi peor fue Londres, la primera. Tuve una caída en la clasificatoria, iba súper bien. Una de las espinitas que se te quedan en el deporte, que normalmente, bueno, al final en el deporte en general, que te pasa algo mal, te sale algo mal y se te queda ahí, que algunas no se lo vuelvas a recordar. Y tuve una caída fuerte en la clasificatoria, podría estar perfectamente entre los 2 primeros, 3 primeros. Estaba jugándome la vuelta rápida y me lesioné la pierna, tiré de ligamento, me toqué un poco de la tibia, el peroné. Tuve ahí una caída bastante fuerte, que a los 15 días tuve la carrera de Suiza y tuve una recuperación extremis que vaya, que no podía más. Era todos los días, hacía más de 4 horas de fisioterapia, me metía también en la cámara hiperbárica. Era completamente todo por tratar de recuperarme, y aún así llegué un poco tocado. Pasé las pruebas médicas, me hicieron todas las pruebas médicas, me dieron el ok. Y después pues me tocó un poquito sufrir, porque en el momento que ya el tobillo, la pierna se me calentaba, o algunos baches y tal, era como si me clavara un cuchillo en la pierna. Y además un porrazo en las piernas. Después hablaremos más en detalle de eso, pero son patinetes que no tienen suspensión, muy rígidos, y después se hace muchísimo trabajo de pierna encima del patinete. Exacto, al final la suspensión somos nosotros. Claro, somos nosotros. son tus rodillas. Exacto, eres el que más o menos te la tienes que ingeniar en estar ahí semi-encorvado un poco y semi-flexionado las piernas, y más o menos tienes que coger esa técnica de, sobre todo, saber estudiarte muy bien el trazado, saber qué bache, qué posible hay alcantarilla, puedes pillar, lo que sea, que tienes que justamente antes hacer el trabajo. Claro. Después igualmente te voy a preguntar sobre el tema de las posiciones, pero nos queda otra pregunta, que es ¿cuál es la peor carrera? La que... ¿Londres? Sí, Londres, nosotros aquí dentro de la empresa lo criticamos bastante, porque de hecho fue de las primeras, si no me equivoco. Fue la primera. ¿La primera? Fue la primera. Vale. Esa fue la que estuvo dentro de una especie de discoteca, que estaba todo el suelo pintado. Exacto, sí, fue en la capital de Londres, y justamente teníamos la mitad del trazado era urbano, y la otra mitad entrábamos a una nave de fiesta, tipo como si hiciera la carrera aquí en Fabri. La verdad que visualmente fue increíble, y fue increíble porque ahí el campeonato hizo unos juegos de luces, tal, era espectacular, era súper futurístico todo, era precioso visualmente y se disfrutó bastante, pero el trazado era bastante técnico,
muy técnico, la verdad que era bastante difícil. Y después también se mezclaba con que la pista estaba llena de Sí, pintura en muchas partes. y sobre todo la pista era, la pista de fuera, la pista exterior era adoquines, que agarraban muchísimo, la verdad que me sorprendió bastante, pero sí que tenía algún que otro bache, entonces era un poquito difícil. Después un patinete con las ruedas que tiene, sin suspensión y por ese tipo de camino, al final entiendo que la fatiga a la que Sí, me sí. estaba exponiendo era... Exacto, al final el patín va muy estable, no tiene ningún problema, está hecho para eso y es verdad que vamos bastante seguros, pero te hace trabajar mucho más físicamente, te desgasta mucho más y te cansabas muchísimo antes, la verdad. Háblame un poquito del patinete. Tiene 2 motores, ¿no? Delante y atrás, Exacto, una batería. Llevamos 2 tracciones. El motor está hecho por Williams, de la Williams Band de la Fórmula 1. Y llevamos la batería también principal. Y la verdad que es una gozada. Sí. Es una gozada. Y sobre la batería. Partes del chasis de carbono. Generalmente predomina el carbono. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. ¿Pesa mucho el patinete? No pesa, si no me equivoco, tampoco lo tengo muy estudiado, pero está en unos 80, 90. Sí, Sí. pues pesa bastante para lo que, pero también yo he estado viendo que utiliza unas tecnologías de batería. 80 no pesa. Pesará menos, pesará en torno a los 30 y pico, 40. Sí, 40, 50 kilos. Por ahí estará la cosa, sí, suele ser la media. Pero igualmente para el patín que pesa poco, porque un patinete de esas características, si fuera así por así decirlo, de público, estaría en torno casi cerca de los 50 kilos. Pero claro, al ser de fibra y demás, pues claro, habrán reducido lo máximo posible. Frenos de disco, neumáticos PMT, 10x2,5 si no me equivoco, batería refrigerada de nitrógeno. Llevamos la batería refrigerada por hidrógeno. Hidrógeno, que al final eso es una combustión que hace con hielo seco. Con hielo seco para refrigerarlo. Y es lo que más o menos ayuda a la carga ultra rápida que lleva. Y normalmente eso cómo lo hace, por ejemplo, tú terminas una carrera, ¿qué hacen? ¿Quitan la batería, meten otra batería? ¿O utilizan esa misma batería y la vuelven a cargar súper rápido? Justamente terminamos la manga, se lo llevan a los bosses, la suben a un banco especializado porque tienen, enchufan todo, enchufan la carga, enchufan el hidrógeno, enchufan todo y justamente hacen una carga de una hora y poco, menos de una hora. ¿Al 100%? Menos de una hora, sí. Wow, flipa, eso es muy rápido. Y después también he visto que tienen la máquina para lo que es calentar los neumáticos. ¿Los neumáticos cómo los cambian? ¿Tienen alguna máquina especial para cambiar neumáticos? Sí, tenemos el servicio de PMT oficial. Justamente los mecánicos llevan y ellos allí con unas máquinas especiales le lo cambian en nada. La verdad que me sorprendió también. Sí, qué locura. Pues nosotros como empresa estamos ahora mismo en esa fase que estamos viendo cómo fabricar alguna máquina que haga ese trabajo. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque el problema es que hay electrónica. O sea, si fuera una llanta como tal de un coche, tú sabes, hacer una máquina con la suficiente fuerza como para desmontar un neumático y ponerlo, pero que aquí estás trabajando con cosas muy sensibles que al mínimo fallo rompes el motor. Exacto, nosotros sobre todo las 2 ruedas llevan en los motores. Llevan los motores y es verdad que es algo que tiene que Sí, tener tiene cables. cuidado, ¿Qué tal con el agua, esos patinetes? Van bien, a mí me sorprendió. Yo el primer test, la última carrera no pude asistir, pero el primer test fue en agua. Fue en agua que cayó en la de Dios y la verdad que me sorprendí. Fue mi primera toma de contacto. Yo entré a la pista y decía, ostras. Vaya manera de probar esto. No hay peor manera de empezar esto así. Yo estaba muy contento, digo, mira, el test en Málaga me lo hago con los ojos cerrados, esto lo voy a disfrutar muchísimo. Y al final, cuando entré, la segunda vuelta, iba justamente como yo voy, mi trazada, tal, tumbando, un ángulo de inclinación bastante bueno. Y me sorprendió muchísimo de que no se movía. No se lleva bien con la pintura, igual que la moto. Claro. En el momento que pisas un piano, no te avisa. Pero justamente es lo que se sufre mucho en la moto. En la moto realmente en agua siempre tienes que evitar los pianos, líneas de pintura y tal. Y es lo que más o menos ha dado tanto espectáculo y tanto bolo en la última carrera en Francia. Claro, además que hay un montón de caídas
a tanto que yo estoy viendo ahora que en las redes sociales lo que se están llevando son las caídas. Sí, está ahora mismo Es una pegando locura. un bombazo, la gente lo vio y le gustó bastante. Es un poco esa controversia porque realmente parece que no es totalmente seguro o que es bastante inestable y realmente no hace justicia porque en agua se comporta muy bien, pero realmente la pista tenía muchas líneas de pintura y tal y te hace que Claro. no te avisa. ¿Qué velocidad alcanza un patín de esos? Mark me comentó que no tenía velocímetro ni nada, o sea, que Exacto. lo que es el manillar... Nosotros llevamos solo el cuenta vueltas, llevamos un cuenta vueltas con temperatura de batería y poco más. No llevamos una información detallada. Por data y tal, si no me equivoco, más de 100 kilómetros por hora. No sé si hemos llegado a los 115, 114, algo así. Por ahí. Bien. ¿Y frenos hidráulicos? Exacto, Supongo que de tendrá... braking. ¿De qué marca, Llevamos perdón? unos braking. Unos Breaking. Sí. No son conozco full. la marca, pero son potentes, ¿no? Son muy potentes, la verdad que increíble. Sí. Increíble. Otra preguntita que te quería hacer. Tema de la posición de conducción, porque claro, es que ahí hay un dilema abierto enorme. Tú ves a los pilotos y cada uno conduce de una manera. ¿Cuál es para ti la mejor? Para mí la mejor al final... ¿Es con la que te sientas cómodo? Exacto. Principalmente es como te sientas cómodo, porque realmente para mí vengo de una modalidad de flat track de llevar la pierna fuera, del motocross también de llevar la pierna fuera, entonces para mí es muy cómodo y mi ángulo digamos, de inclinación, mi ángulo de inclinación y tal, se me hace muy ameno llevar la pierna fuera, mucho más seguro. Después realmente se lleva bastante bien también y es muy cómodo llevar los dos pies y vas cambiando, depende de la posición, vas adelantando un pie u otro, depende de la curva. Pero realmente para mí la ideal es pie de apoyo en el centro de la tabla y pierna fuera, depende de la curva. ¿Y no se pierde peso? Porque claro, ten en cuenta que a esa velocidad, en el momento que tú sacas un pie de lo que es la base del patinete, al final estás poniendo parte del peso fuera del patinete. Exacto, realmente lo que tienes que buscar es eso mismo. A la hora de perder peso, si hablamos de una curva derecha, en el momento que pierdes un poco de peso, el patín justamente va a tumbar y va a flexar directamente a la derecha bastante agresivo. Entonces lo que tienes que ir buscando un poco, sobre todo eso, tienes que ir cogiendo las sensaciones, cogiendo el feeling a esa postura y el que manda ahí es el pie de apoyo. Sus contras, como todo pilotaje, el desgaste físico. Las piernas se lo llevan todo y cuando el pie de fuera está, el pie de dentro, el pie de la tabla se lo está llevando el trabajo de los dos. Entonces te hace bastante desgaste, pero con una buena forma física ideal. He visto posturas muy raras, he visto por ejemplo al chico que tumba, literalmente, Exacto. que toca rodillas. Sí. Eso es puro show, ¿no? Yo el primer test, como fue en casa, digo, mira, voy a probarlo. Además llevaba mi mono y digo, mira, lo puedo probar perfectamente. Lo probé y vi que no funcionaba. Tienes que bajar mucho el ángulo, al final el patín lo desequilibra muchísimo, hace mucho movimiento y después a la hora de volver a colocarte en el patín te mueves mucho y te pierdes mucho tiempo, al final es tiempo. Genial. Después he visto también Mark utiliza un pie atrás, un pie delante, va cambiando los pies. Yo personalmente utilizo esa postura, me parece la más cómoda y después siempre pienso con el tema de los pesos, ¿no? Porque al final creo que poniendo los pies de esa manera puedes jugar muy bien con los pesos y tú entiendo que lo que habrás notado y que lo más difícil es mantener la rueda delantera pegada al asfalto. Exacto. En el momento que la rueda delantera se despega y acelera, vas al suelo. La verdad que la postura que he cogido, la condición que he cogido, es un poco mix de las dos. Porque, por ejemplo, cuando es una curva muy amplia, no me interesa sacar el pie. Y llevo justamente el pie fuera, llevo justamente los dos pies arriba y con el pie avanzado. Pero cuando es una curva pequeña que necesita bastante inclinación, justamente saco la pierna, llevo un mix un poco de los dos porque es verdad que es lo ideal. Según la curva, entiendo, según alguno de los el circuito. El contra que tiene los dos pies en la tabla, que perdemos la rueda delantera muy fácil, como tú has dicho, cuando llevas un pie fuera, justamente
lo ideal es ponerlo en mitad de la tabla y en mitad del scooter, no muy, muy atrás, dejarlo en medio. A la hora de que pierdas la rueda delantera tienes el otro pie de apoyo que vas a ir peleándote con él. De la otra manera, en el momento que pierdes la rueda, suelo. Yo por experiencia también, lo poco que he podido usar el patinete en circuito, al final los fallos de equilibrio de peso, por muy mínimos que sean, Sí. como pongas un poquito más de peso o menos en que sí parte del patinete, depende de si te vas a caer o no. O sea, Sí, lo pagas caro. Aquí es verdad que al margen final, de error muy al bajo. final el margen de error es muy pequeño y en el momento que te equivocas un poco sobre el peso de echarlo más de la cuenta, del cual pierdes una de las dos ruedas, estás en el suelo un 90%. Un 90%. Se puede salvar, pero un 90% es caída. Qué bueno, pues poco más te puedo sacar respecto de lo que es la competición. ¿Qué crees tú que es el futuro? ¿Cómo ves todo esto de la movilidad personal? ¿Crees que da para largo? Hombre, yo creo que al final la micromovilidad, como yo la conozco, es algo que es el futuro. Realmente creo que es algo que se tiene que implementar, se va a implementar. Vengo del mundo de la moto y a mí me fascina el motor y la combustión a gasolina, eso es verdad, el 2 tiempos precioso, el 4 tiempos también, tampoco me decanto por uno de los dos. Pero es verdad que al final el eléctrico es el futuro y en esto de la micromovilidad Ayuda mucho. ayuda muchísimo, más económico y un poquito más sostenible, que al final también una de las bases del campeonato es la sostenibilidad y Sí, todo el tema del medio ambiente y tal, y cuidarlo, y hay que hacer un poquito el esfuerzo. Claro, sobre todo el tema de la micromovilidad ayuda muchísimo a esas familias que al final, pues, que a día de hoy, pues ya sabes que se complica bastante el hecho de conseguir o de tener un coche en propiedad. Y bueno, que ya más que conseguirlo es el hecho de mantenerlo. Por eso el tema de los patinetes, pues la verdad es que está en primera prioridad para muchas familias. Sí. Nosotros lo vivimos en el día a día, lo que es la tienda. Muchas familias al final es su vehículo imprescindible para el movimiento, para ir a trabajar o para que, en fin, un sinfín de posibilidades que digamos de movimiento. Está muy descontrolado todavía, es verdad que es un mercado que está muy verde, a nivel legal todavía está esto muy verde, pero la verdad que mola bastante ver iniciativas como la SC, ver que la cosa se va moviendo y tenerte a ti aquí inclusive hablando conmigo, la verdad que es una locura. Sí, pienso que al final todo el tema, como tú dices, a nivel legal se tiene que ajustar un poquito más. En España estamos todavía muy, muy verdes. Es verdad que toda la mitad de Europa, norte de Europa, lo tienen ya muy arraigado. Y en el momento que crezca un poquito y también favorezca el tema de las leyes, no tampoco una limitación estricta o castigarlo al final, porque no lo debemos implementar un poquito más en vez Por de cierto, castigarlo. ¿qué tal el tema de leyes ahí dentro de la competición? O sea, hay unas normas sólidas que Exacto, no podéis... sí, tenemos un reglamento deportivo, un reglamento técnico, que al final nosotros el reglamento técnico no lo hacemos mucho porque eso es cosa del equipo, de los mecánicos y tal, pero nosotros lo que tenemos que cumplir al final es el reglamento deportivo, que es bastante estricto dentro de la normalidad del deporte, ser sano, ser competitivo y ser deportivo, claro. Vamos, no liarla. Exacto, en definitiva eso, y si la lía por lo menos disculparte. Puede ser que veamos a Carlos Espinosa el año que viene. Sí, puede ser. Puede ser. Ahora mismo estamos en el momento de selección, se está todavía ajustando todo el campeonato. Este año seguramente se tarde un poquito más, pero va a salir con más fuerza. Pero no se sabe todavía nada de calendario, ni de cuándo, ni de fechas. Todavía no lo tenemos. Estamos ahí esperándolo como agua de mayo. Estamos ya todos los pilotos ahí calentitos, nada más preguntando todos los días. Pero bueno, respecto al campeonato, lo poco que podemos decir es que hay muy buena, y el feedback es muy bueno. Luego pagan todo, ¿no? Ahí, ¿no? Os pagan el viaje, os pagan la estancia ahí. Sí, bueno, la verdad que nos tratan la verdad como profesionales y está todo la verdad que muy bien. Genial. Máquina, pues poco más.
Poco más, no se me ocurre ninguna pregunta. Espero que la hayas pasado bien. La verdad que nos has dado pues, muchísimas pepitas de información muy interesantes acerca de la competición. Espero verte mucho por aquí, por Movie Rider, porque tú estás ahí cerquita y seguro que te puedes venir a muchas de nuestras cositas, organizaciones que hacemos y demás. Estamos muy al tanto y lo más seguro es que sí te veamos más por aquí, ¿no? Hombre, ojalá. Yo la verdad que ya hemos estado hablando, tenemos ahí una tomita de contacto y estoy muy contento también con vuestra marca. Veo que en Andalucía sois top y es algo que también me enorgullece que de nuestra tierra Qué salga bueno. algo así, sobre todo por ejemplo el evento que tenéis ahora aquí en Sevilla, que espero visitarlo y espero estar ahí a Sí. ver qué se puede hacer. Por si no lo sabéis, está hablando del Movie Rider Grand Prix, el Movie Rider GP, que se organiza justamente este mes. Estás más que invitado, por supuesto, y tú, espectador, si estás viendo el vídeo, pues ya sabes que tienes que comprar tus entradas. Por cierto, creo que ahora mismo está en un 50 y pico por ciento de aforo. Nos queda otros 50. Pero vamos, eso es cuestión ahora Eso de sí. un poquito de marketing y hacer una Se- campaña y... se agotará, segurísimo, va a ser un eventazo. Yo lo poco que sé, no sé mucho, pero va a ser un eventazo. Genial, tío. Pues listo, concluimos con el podcast de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por venir hasta aquí, hasta Sevilla. Y nos vemos en el próximo. Nada, Hasta muchas luego. gracias, hasta luego.